¿Sabías que Irán fundó el nuevo Estado de Israel en tiempos de Ciro el Persa hace 26 siglos? ¿Sabías que en tiempos de la reina Esther, el gobierno de Irán salvó la vida de todos los judíos del mundo? Ciro el Grande, el rey más poderoso del mundo antiguo, y sin embargo, Dios lo llamó mi ungido. Esdras, Esther, Darío, Daniel, Nehemías, todos ellos vivían en Persia y fueron elegidos por Dios para cambiar la historia. Hoy, el mundo occidental solo ve a Irán como el enemigo. Pero la Biblia nos cuenta una historia mucho más profunda, una historia de imperios que caen, de reyes que obedecen a Dios sin saberlo y de una promesa que todavía no se ha terminado de cumplir. ¿Estás listo para ver a Irán con ojos proféticos? Bienvenido a la Tormenta Perfecta, donde analizamos la actualidad con la Biblia y la razón. Persia aparece en la Biblia 29 veces. Esto ya es llamativo, no es un pueblo que pasa desapercibido por las Escrituras. Es un actor destacado de la historia de Israel. Irán ha tenido 3 nombres a lo largo de la historia. Vamos a hacer un ejercicio. Toma el mapa de Oriente Medio, encuentra a Irán y ahora mentalmente retrocede 2700 años atrás. Este territorio no se llamaba Irán, se llamaba Elam y luego Persia. Los imperios han cambiado, los nombres han cambiado, pero la geografía es la misma. Las mismas montañas, los mismos ríos, la misma tierra caliente, donde hoy conviven mezquitas y ruinas de palacios milenarios. 3 nombres, un solo territorio: Elam, Persia, Irán. Y en ese territorio la Biblia tiene más cosas que decir de las que nos han contado. Lo más fascinante es que Irán aparece de las 2 maneras posibles, como enemigo y como benefactor de Israel. No se suele hablar de esto porque es más fácil poner a las naciones en un bando o en el otro, pero la realidad bíblica es más rica, más matizada y también más actual. ¿Sabes que este canal funciona gracias a vosotros? Sin donaciones no podemos pagar la tecnología para seguir produciendo contenido en esta calidad. Tú puedes ser parte del equipo por tu apoyo económico. Tienes los datos en la descripción del vídeo. Gracias de todo corazón. Primero, este país aparece como enemigo. La primera mención de Elam en relación directa con Israel nos lleva a Génesis 14, alrededor del año 2000 a.C. El rey de Elam, Kedorlaomer, lidera una coalición de 4 reyes que derrota a 5 ciudades, entre ellas Sodoma. Y en esa batalla se lleva como prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Abraham, con sus 318 hombres, sale a la persecución. Los persigue, los derrota y rescata a Lot. Un elamita contra Abraham. Aquí tenemos a Israel contra Elam por primera vez. Israel en su versión más familiar, pero ya enemigo de Persia. Siglos después, el profeta Jeremías anunció el juicio sobre Elam, una de las naciones que rodeaban a Israel. Dijo que Dios rompería el arco de Elam, que eran conocidos como los mejores arqueros del mundo antiguo. Quitarles el arco era quitarles su fuerza, o sea, que su poder militar quedaría destruido. He aquí, quebraré el arco de Elam, y a todos estos vientos los esparciré, destrozaré a Elam. Y así fue. El gran reino de Elam cayó ante el rey asirio Asurbanipal en el año 647 a.C. Susa, la capital gloriosa, quedó reducida a escombros. Pero años después, el pueblo de aquella tierra llegará a dominar el mundo, ahora con el nombre de Persia. Y con Persia llega algo completamente diferente. Cumplirá los designios divinos.
Aquí viene la sorpresa que te quiero mostrar hoy. El mismo Dios que anunció el juicio contra Elam, el mismo Yahvé que prometió romper el arco de Elam, hizo algo inesperado con el siguiente imperio que surgió de ese territorio. Lo usó para salvar a Israel. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas. Fíjate bien en esta palabra ungido. En hebreo, Mashiach, Mesías, el mismo título que en el Nuevo Testamento se aplica a Jesús. ¿Le llama Dios Mesías a un rey persa pagano? No, y esto es importante entenderlo bien. No significa que Ciro fuera divino, ni que tuviera la misma naturaleza que Cristo. Claro que no. Significa que Dios eligió a ese hombre, a ese rey pagano, a ese gobernante, que no adoraba a Yahvé. Lo eligió para cumplir una misión específica: liberar a su pueblo Israel. Y aquí lo más impresionante es que el profeta Isaías escribió el nombre de Ciro 150 años antes de que Ciro naciera. Cuando Isaías escribía esto, Ciro aún no existía, ni siquiera el imperio persa existía, y sin embargo, Dios ya sabía su nombre, ya lo había designado, ya lo estaba llamando por su nombre propio desde el cielo. Esto no es astrología, no es especulación, esto es profecía cumplida. Tú puedes confiar en la Biblia, está llena de evidencias de ser un libro sobrenatural. Y Ciro lo hizo. Salvó a Israel de la opresión de Babilonia. El edicto de Ciro dio la libertad a Israel. También ordenó reconstruir Jerusalén y hasta el templo de Yahvé. ¡Qué felices debieron de sentirse los judíos! Por fin, Persia restauraba al Estado de Israel. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás fundada, y al templo serás fundado. En el año 538 a.C., tras tomar Babilonia, Ciro el Grande de Persia emitió un decreto, el Edicto de Ciro, que está registrado tanto en la Biblia hebrea como en la arqueología. La Biblia nos muestra cómo Irán restauró el Estado de Israel, les dio a los judíos un nuevo comienzo como nación. La arqueología moderna ha encontrado este decreto, es el famoso cilindro de Ciro, conservado en el Museo Británico. Es una prueba material de que esta historia de la Biblia sucedió así, como la Biblia lo dice. Tú puedes ir hoy al Museo Británico y verlo con tus propios ojos. Ahí está escrito. Permitió el regreso de los judíos exiliados a su tierra de origen en Judá. Autorizó la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Devolvió los utensilios sagrados del templo que habían sido llevados a Babilonia. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Con este edicto, Israel volvía a existir. Irán restauró el Estado de Israel, porque fue el instrumento que Dios usó para darle a Israel una segunda oportunidad como nación. ¿Sabrá aprovecharla? La historia continúa, llena de crisis y milagros. Veremos aquí a algunos ciudadanos persas que son personajes bíblicos: Esther, Esdras, Nehemías. Podemos decir que eran iraníes de nacimiento, pero de raza y religión judía.
Vamos ahora a recorrer los pasillos de los palacios persas, porque allí, en el corazón del imperio más poderoso del mundo antiguo, encontramos a algunos de los personajes más queridos de la Biblia. El profeta Daniel nació en Israel, vivió la mayor parte de su vida en Babilonia, pero cuando Persia conquistó Babilonia, Daniel continuó siendo honrado por los nuevos reyes persas. Y fue precisamente en Susa, capital administrativa del imperio persa, donde recibió una de sus visiones más célebres. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Allí, en Susa, Dios le mostró a Daniel el futuro de los imperios, un carnero robusto que cornea a todos, que nadie puede frenar. Era Persia, pero aparece un macho cabrío que viene del oeste a toda velocidad y lo derriba. Era Grecia, con Alejandro Magno al frente. La visión incluye también la interpretación. Al macho cabrío le llama Grecia y a Alejandro Magno lo llama el rey primero. Dios no dejó lugar a dudas. Media y Persia serían derrotadas por Grecia. Y así sucedió en la historia, al pie de la letra. Alejandro Magno cruzó el Helesponto, barrió las falanges persas en 3 batallas memorables, persiguió al último rey persa, Darío III, hasta su muerte, y el gran imperio, que había durado 200 años, cayó en menos de 10. La profecía de Daniel, cumplida, escrita antes de que ocurriera. La historia de Esther tiene una gran profundidad humana. Es una historia de amor entre el rey de Persia y su esposa judía. Imagina la escena. El rey Asuero, identificado por muchos historiadores como el rey Jerjes I, gobierna desde su trono en Susa, un imperio que va desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, el hombre más poderoso del mundo. Y en ese palacio vive una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo, Esther. Por designio de Dios, ella se convierte en reina de ese imperio colosal. Entonces llega el peligro. El ministro Amán convence al rey de firmar un decreto que ordena el exterminio de todos los judíos del imperio. Toda una nación sentenciada a muerte. Esther lo sabe y tiene que decidir. Presentarse ante el rey sin ser llamada es jugarse la vida, pero no presentarse es dejar morir a su pueblo, y su primo Mardoqueo le dice las palabras que han resonado en la historia durante siglos. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Lo ves? Dios había puesto a una judía en el trono de Persia. El Dios de Israel había puesto su trono en Elam, literalmente, no con un ejército, no con una invasión, con una joven huérfana, con fe y valentía. Esther se puso en las manos de Dios, se presentó ante el rey, convenció a Asuero. El decreto fue revertido, Israel fue salvado. Y el libro de Esther termina con los judíos en paz, honrados en todo el imperio persa, salvados gracias a un rey persa. Y esta historia de amor entre el rey de Irán y una mujer judía me hace soñar. Él representa a Irán, ella a Israel. Sirva como una alegoría del futuro que viene, cuando los hombres vivirán en paz y amor en una tierra renovada. El plan de Dios se habrá cumplido. Gritemos, venga tu reino. Décadas después, otro rey persa protagoniza otro momento fundamental para Israel. Por las fechas, se cree que Nehemías era nieto de deportados judíos. Nacido en Susa, fue escalando puestos de confianza en el palacio. Nehemías era copero del rey Artajerjes I
en el palacio de Susa, un puesto de enorme confianza. Era literalmente el acompañante más íntimo del monarca. La reconstrucción de Jerusalén había fracasado. Entonces Nehemías le ruega al rey reactivarla. El rey persa accedió, firmó el decreto para reconstruir Jerusalén, fechado en 457 a.C. Le dio cartas de presentación para los gobernantes locales, le proporcionó madera y fondos, le puso una escolta militar. Irán fue entonces el país que financió la reconstrucción de Jerusalén. Persia fue quien pagó el templo de Yahvé. El rey persa fue clave en la restauración del Estado de Israel. ¿Puedes ver ahora todo el cuadro? Pero todo imperio tiene su fin. Y el fin de Persia llegó de forma dramática y proféticamente precisa. Alejandro Magno cruzó a Asia en el año 334 a.C. con apenas 35.000 soldados. Lo que tenía enfrente era el ejército 4 veces mayor de los persas. En 3 batallas, Gránico, Isos y Gaugamela, Alejandro destruyó completamente la resistencia persa. El último rey persa, Darío III, huyó y fue asesinado por sus propios nobles. Alejandro tomó Persépolis, la ciudad sagrada del imperio persa, y la incendió. Susa, la antigua capital de Elam, cayó sin resistencia. Las riquezas acumuladas durante generaciones de dominio mundial pasaron a manos griegas. Así se cumplió exactamente lo que Daniel había visto en visión cuando estaba en Susa. ¿Recuerdas? El macho cabrío, Grecia, que derriba al carnero, Persia, y lo pisoteó y lo destruyó. La profecía fue escrita antes de los hechos y se cumplió con precisión. Muchos creemos que solo hay una explicación para esto: lo sobrenatural, una mente superior capaz de ver el futuro. El arco de Elam que Jeremías había anunciado que Dios lo rompería quedó roto para siempre como potencia dominante. Un gran actor de la historia bíblica desaparecía del escenario como nación soberana. Pero la vida sigue, y aquellas gentes siguieron viviendo en aquella tierra, y la promesa de Dios sobre ese territorio no había terminado. Para entender el Irán de hoy necesitamos dar un salto en la historia. Después de los griegos, el territorio fue pasando por distintas manos. Los partos, luego la dinastía sasánida, que recuperó la gloria persa durante algunos siglos. Durante todo este tiempo, la religión dominante fue el zoroastrismo, una religión monoteísta. Pero en el año 651 después de Cristo, los ejércitos árabes conquistaron Persia y con ellos llegó el Islam. Persia se transformó en una de las civilizaciones islámicas más ricas y complejas del mundo. El siglo XIX y el XX trajeron nuevas convulsiones: el descubrimiento del petróleo, la intervención de las potencias occidentales por el control del petróleo, el golpe de Estado financiado por la CIA en 1953, que derrocó al primer ministro democrático Mossadegh y devolvió el poder al Shah como títere de Estados Unidos. Irán se convirtió en una olla a presión que tarde o temprano reventaría. Esta historia de intervención extranjera explica muchas de las heridas que todavía sangran. El Irán de hoy no surge de la nada, surge de décadas de humillación, de soberanía violada, de resentimiento legítimo mezclado con ideología islámica. La revolución antiamericana era cuestión de tiempo. Y sucedió. La revolución islámica estalló en 1979, hace solo 47 años. No fue solo un cambio de gobierno, fue una respuesta cultural a siglos de dominación extranjera. Se habían librado del yugo americano. Esto no es una justificación de los crímenes del régimen iraní, ni de los crímenes americanos.
es el contexto, y sin contexto no se puede entender nada. Y así llegamos al presente. Las tensiones entre Israel e Irán, entre Estados Unidos e Irán, llevan décadas acumulándose. Los programas nucleares, las guerras por delegación, el apoyo de Irán a grupos armados de diferentes países en la región. Es un conflicto complicado, con actores locales e internacionales entrelazados. Se ha llegado a la guerra, y también hay guerra informativa. Cuidado. En Occidente, los informativos nos hacen pensar que los de Irán son los malos, así de simple, porque son diferentes, son feos, agresivos, terroristas, etc. Mientras que los occidentales aparecemos como los buenos, los democráticos, los cristianos, el mundo libre. O sea, que hay dos versiones de la situación actual, la versión occidental y la versión oriental. Y yo no apoyo ni a una ni a otra, porque el régimen de Irán no son unos angelitos precisamente. Ellos también derraman sangre, también hay abusos, injusticias, y ellos también querrían dominar el mundo si pudieran. En eso son igual que el gobierno de Estados Unidos. La diferencia es que Irán no ha viajado a Estados Unidos para bombardearles porque tengan armas nucleares. Imagina por un momento que fuera al revés, que Irán tuviera varias bases militares rodeando a Estados Unidos. Imagina que viajara con sus barcos allá, que lanzase un misil para matar al presidente de Estados Unidos y a 40 miembros de su gobierno. ¿Habría alguna duda de quién es el agresor? Dime, ¿habría dudas? No, no habría dudas. Y no te enfades conmigo, por favor, porque yo no tomo partido, pero tengo ojos. Solamente explico las cosas que no te cuentan los informativos, porque para darte la versión oficial occidental del conflicto, para eso ya están los grandes medios de comunicación, ¿de acuerdo? Para eso no necesito hacer un vídeo. Cuando tú tienes información, entonces tú puedes formar tu propia opinión. No la mía, la tuya. Te dirán, atacamos a Irán por la libertad, por la justicia, pero es mentira, van a robar el petróleo y tú tienes derecho a saberlo. Y en medio de todo eso, hay predicadores que saltan directamente a Apocalipsis, a Gog y Magog y a Armagedón y presentan a Irán como la encarnación del mal. Se puede entender el porqué, claro, pero conviene pensar dos veces. ¿Cómo ha actuado Estados Unidos en los últimos 100 años en esa zona? No podemos caer en el error en el que cayó el clero medieval, de justificar con versículos de la Biblia un modo de actuar criminal o unas acciones egoístas y abusivas. No podemos hacerlo. Y Jeremías, después de toda la profecía contra Elam, añade esto casi al final, como una nota final que lo cambia todo. Pero acontecerá en los últimos días que yo haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. En los últimos días Dios hará volver a los cautivos de Elam. Esta fórmula, haré volver a los cautivos, aparece 18 veces en el Antiguo Testamento y siempre significa restauración, siempre es algo bueno. Jeremías la usa para restaurar a Israel y también para restaurar a Elam. Dios no ha terminado su trabajo en ese territorio. Y hay señales que lo confirman. Las organizaciones misioneras que trabajan en Irán llevan años informando de algo sin precedentes. En los últimos 30 años, más iraníes se han convertido al cristianismo que en los 1000 años anteriores. Comunidades clandestinas, personas que descubren a Jesús en sueños, creyentes que se arriesgan a la cárcel y a algo peor, por no renunciar a su nueva fe cristiana. Dios hace milagros hoy en Irán, mientras otros les bombardean. Esto no es política, es profecía cumpliéndose ahora mismo.
Tenemos datos de las organizaciones que hacen evangelismo en Irán y que hablan de estos milagros, pero no podemos publicarlo porque pondría en riesgo su seguridad. Ni todo Israel es el reino de Dios, ni todo Irán es el reino de Satanás. Hay jóvenes iraníes que leen el Evangelio en secreto, felices porque encontraron a Jesús. ¿Puedes tú orar por ellos? ¿Puedes orar por las personas de Irán para que descubran a Jesús? Cuando veas en las noticias imágenes de Irán, de sus ciudades, de su gente, recuerda esto. Esa tierra vio caminar a Daniel. Es el reino que salvó a Israel del genocidio gracias a la reina Esther. El gobierno que restauró el Estado de Israel. Es el país que financió la construcción del templo de Yahvé con Nehemías. Y de esa tierra, hoy, salen creyentes que arriesgan todo por seguir a Jesús. Esto es un milagro grande. La profecía de Jeremías sigue cumpliéndose hoy. Los cautivos de Elam están volviendo a Dios y eso, hermano, es la señal más clara de que el reino de Dios se acerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Anímate, la historia no está fuera de control, está en las manos del Dios de Israel, del Dios de Persia, del Dios de todas las naciones. Todos los que reciben un nuevo corazón ven a los demás como hermanos. Si este contenido te hizo pensar, suscríbete y danos un like. Tu comentario nos permite escuchar a nuestro público. ¿Qué piensas tú sobre esto? Tenemos recursos gratuitos en la descripción, estudios bíblicos y buenos libros que van a fortalecer tu fe. Si alguna vez pensaste en apoyar a Logos TV con una donación, ahora es un buen momento. Sin vuestro apoyo no podemos seguir produciendo este nivel de contenido. Te dejo los datos en la descripción del vídeo. Recibe un abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre.